Progresión aritmética. Una progresión es una sucesión de números que cumple una ley. Podemos decir en forma muy genérica que la progresión aritmética de n términos se obtiene o se conforma al sumarle a un primer término una constante común llamada razón o diferencia. Entonces, en forma muy general, podemos decir que la progresión aritmética toma la forma de el primer término, es el primer elemento dado, lo consideramos A1. El segundo término consiste en sumarle al primer término una razón o una diferencia. Entonces, el segundo término es A1 más la diferencia. El tercer término consiste en sumarle al segundo término una constante llamada diferencia. Entonces, A2 más diferencia es A3. A4 es A3 más la diferencia. Entonces, es así que llegamos a una forma general A sub n. Primer término A sub 1, segundo término A sub 1 más la diferencia, tercer término A sub 2 más la diferencia, que es lo mismo a decir A sub 1 más 2 veces diferencia, y A sub n es el término general que me permite encontrar el último término. Y se obtiene haciendo primer término más n menos 1 por la diferencia. Recibe el nombre de fórmula del enésimo término o último término y nos va a permitir encontrar el último término de la progresión aritmética. Si conociésemos el último término, el primer término y la diferencia, por despeje podemos encontrar el número de términos o su consecuente. Conociendo tres elementos podemos calcular el cuarto, podemos decirlo. Entonces tenemos que tener en cuenta que si la diferencia es negativa, la progresión es decreciente. Y si la diferencia es positiva, la progresión va a crecer o va a ser una función creciente. A partir de allí sabemos que podemos trabajar con esto o con un despeje de fórmulas. En este ejemplo revisamos nuevamente, nos pide determinar el octavo término de una progresión aritmética cuyo primer término es 5 y la razón es 3. ¿Qué es lo que sucede? Que el último término es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Conocemos n porque nos dice octavo término, n es igual a 8. También nos dice el primer término es 5, a sub 1 es 5, conocemos a sub 1 y n que tenemos aquí. También nos dice que la razón común es 3, o sea, la diferencia 3. Conozco n, 8, conozco A1, 5 y conozco la diferencia 3. O sea, por reemplazo de fórmula A sub n, último término, octavo término, podemos calcular diciendo A sub 8, que es el octavo término, es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Y haciendo el cálculo aritmético tenemos que el término octavo es igual a 26. La progresión a formar es la siguiente, porque la progresión sumamos teniendo el primer término, más 3 me da 8, más 3 me da 11, más 3 me da 14, más 3 17, más 3 20, más 3 23 y más 3 26. 8 términos en progresión aritmética, donde el primer término es 5, encontramos que el último término es 26 y que la diferencia común es 3. Entonces, de esta forma podemos trabajar básicamente con la progresión.